Doy una fraternal bienvenida a todos. Hoy tengo el gusto de presentar al hermano Rubén Morales Blanco, que es miembro de la logia HPB de la ciudad de Puebla, en México, y que hoy nos trae un tema muy interesante e importante, desde luego, para todos, cuyo título es, como pueden observar, el despertar espiritual. Así que agradecido por tu generosidad al atender nuestra invitación para poder compartirnos este tema. Te cedo la palabra, querido hermano Rubén. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, hermanas y hermanos, miembros de la Sociedad Teosófica, simpatizantes de Teosofía y participantes en general. Gracias, estimado hermano Enrique Sánchez Arrieta, por permitirme usar la tribuna de la Sociedad Teosófica. Las enseñanzas teosóficas, desde el primer contacto que se tiene con ellas, llaman la atención. Cualquiera de estas, aunque no se comprendan bien en un inicio, son un enorme caudal de conocimiento. Cada vez que se estudian y se investigan con más y más profundidad, se llega a la conclusión de que se tiene en las manos y en la conciencia algo maravilloso y extraordinario. Nuestro aprendizaje se agranda más y más cuando se ponen en práctica sus enseñanzas. Su difusión es primordial en la vida de un estudiante de teosofía, por lo que esta noche quiero compartirles el tema el despertar, sobre todo desde el punto de vista espiritual. No es mi intención decirles a ustedes, entre comillas, esto es verdad, acéptenlo. Si lo hiciera, estaría en contra de la libertad de pensamiento que promueve nuestra sociedad teosófica. Esta plática se las comparto como la entiendo. Quedan ustedes en libertad de aceptar o rechazar su contenido. Durante el curso de la exposición de las ideas sobre el despertar, se puede estimular la aparición de preguntas o ganas de expresar alguna opinión. Les pido de favor que se hagan al final, pues está destinado un tiempo para ello. El despertar, pero desde el punto de vista espiritual. Esta hermosísima imagen es del señor Buda, un gran ser. Millones de almas en el mundo oriental siguen sus enseñanzas desde hace 600 años más o menos. Existen dos estados de conciencia: el sueño y la vigilia. El sueño es un estado totalmente subjetivo. La persona queda sumida en sus sueños y poco importa que conserve o no su recuerdo. En él suceden imágenes a veces fantásticas, como esta persona está soñando que es la Mujer Maravilla. Después despierta. Es un estado de conciencia completamente distinto, aparentemente. Se puede mover, hablar con otras personas,
hacer proyectos, ver los peligros y evitarlos, etcétera, etcétera. Es razonable pensar que se encuentra en una situación mejor que cuando estaba dormida. Dormida y aquí despierta. Pero si profundizamos, si arrojamos una mirada a su mundo interior, a sus pensamientos, a las causas de sus acciones, comprenderemos que se halla casi en el mismo estado que cuando dormía, e incluso peor, porque durante el sueño permanece pasivo, lo que equivale a decir que no puede hacer nada. Por el contrario, en el estado de vigilia puede actuar y a veces más mal que bien. Puede lastimar a sus prójimos. El resultado de sus acciones repercutirán sobre él. Y aquí están los orígenes de los karmas. En nuestras actuaciones negativas están los orígenes de nuestros karmas, sobre todo negativos. No se acuerda de su sí mismo, es decir, hemos olvidado lo que realmente somos. Es una máquina, todo le viene de afuera, no puede detener la corriente de sus ideas, no puede dominar su imaginación, sus emociones, su atención, no ve el mundo real, se le oculta el muro de su imaginación, vive en el sueño, duerme. Y lo que llama su conciencia lúcida, entre comillas, no es más que sueño. Un sueño más peligroso que el de la noche en su lecho. Aquí está bien caracterizado esta situación después de despertar o después de haber dejado el sueño. Para comprobar, consideramos algunos acontecimientos de la vida de la humanidad. Por ejemplo, la guerra. En estos momentos hay guerras en diferentes partes de nuestro mundo. Significa que millares de durmientes se esfuerzan en destruir a millares de durmientes, cosa que no harían naturalmente si estuvieran despiertos. Este señor le está pegando a este niño y este señor le está introduciendo a este cerdito un objeto punzocortante directo hacia su corazón para quitarle la vida. Están dormidos, por lo que no se dan cuenta de que están provocando dolor y sufrimiento, tanto al niño como a nuestro hermano animal. Estas son características de un dolor intenso, de un sufrimiento intenso. No lo capta este señor porque está dormido. Otro ejemplo, estas dos personas no pudieron hacer frente a su deseo intenso de ingerir alcohol, precisamente por estar dormidos. Su ingestión de alcohol los hizo dormir más. Desafortunadamente, el abuso del alcohol de más de 10 años les puede causar cirrosis del hígado, en el cual uno de los signos es la citis. En esta etapa casi no existe curación y la consecuencia es la pérdida de la vida. Este señor tiene un abdomen muy aumentado. Dentro hay mucho líquido. Eso se llama ascitis. Y aquí se ve una
hasta 3 cicatrices, porque anteriormente ya le introducieron un tubo para sacarle el líquido. Se lo sacaron y volvió a acumularse y tuvo que ser otra vez intervenido para sacarle el líquido. Ahorita ya lo están preparando para sacarle otra vez este líquido. Desafortunadamente, este señor va a perder la vida y a veces en poco tiempo y a veces es muy larga su sufrimiento. Precisamente la causa fue su estado inconsciente, entre comillas, o su estado durmiente. Esta persona está saboreando un pedazo de carne animal, le está viendo rica, está dormida, porque no se da cuenta que para llegar a su boca, ese pedazo de carne, el animal pasó por un gran dolor y sufrimiento que se está demostrando en esta actitud. Cuando nosotros nos duele algo, gritamos. Aquí el cerdito está algo así como gritando de dolor y de sufrimiento. No hay nada nuevo en la idea del sueño. Casi desde que el hombre apareció en nuestra tierra, se le ha dicho que está dormido y que debería despertar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se lee en el Evangelio cristiano? Despertaos, velad, no os durmáis. Los discípulos de Cristo dormían en el huerto de Getsemaní mientras su maestro oraba. El maestro oró, subió a orar, regresa y los encuentra dormidos. Los despierta, despertaos, vuelve a subir otra vez a orar, baja y otra vez los vuelve a encontrar dormidos. Velad, no os durmáis, los despierta, vuelve a subir a orar y regresa, y esta vez, la tercera vez, sí los encuentra despiertos. Lo anterior se toma por una figura retórica, por una metáfora. No ven en absoluto que hay que tomarlo al pie de la letra. Y aún esto es fácil de comprender la razón. El hombre tiene que despertar un poco, o al menos intentarlo. A menudo se pregunta por qué el Evangelio no habla del sueño. Y sin embargo, este se cita en todas sus páginas. No lo nota el que está leyendo, lo cual demuestra sencillamente que la gente lee el Evangelio durmiendo. El cristiano debería estudiar su Biblia despierto. Y aquí me surgió a mí una inquietud. ¿Estoy estudiando teosofía durmiendo o despierto? Si observamos detenidamente a nuestros hermanos, veremos que existen muchas variaciones en el estado de su conciencia. Unos aparentemente más atrasados que nosotros y otros que en algún aspecto están evidentemente más adelantados. Aquí está la escala o la escalera. Aquí vamos nosotros, atrás de nosotros hay más hermanos y adelante hay uno que otro que va antes de nosotros y unos ya están en la cúspide, ya están acá muy adelantados.
cabe la posibilidad de que hay algunos cuyo adelanto sea muchísimo mayor. Pues si los hombres se van constantemente mejorando en el transcurso de una larga serie de vidas sucesivas en dirección de una determinada meta, seguramente ha de haber algunos que ya hayan llegado a ella, ya están totalmente despiertos. Estas personas despiertas están esperando a sus hermanos que están subiendo. Además, los están ayudando para que lleguen a la meta. La búsqueda del estado de alerta debería ser lo más importante para toda la humanidad. Se necesita encontrar un estado de conciencia despierta. Desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, abundan los testimonios sobre la existencia de estados de conciencia superiores al de vigilia, un estado superior de conciencia, como se muestra en la imagen. Hoy se sabe que el hombre utiliza habitualmente, incluso para las operaciones más complejas, una décima parte de su cerebro. La mayor parte de nuestros poderes, o sea, el 90%, quedan pues sin utilizar. Esto es impresionante. A mí me llamó la atención desde que lo leí. Hace tiempo lo había leído. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco nada más utilizo el 10% de mis capacidades cerebrales? Lo esencial es saber si el hombre posee en las regiones inexploradas de su cerebro instrumentos superiores, enormes amplificadores de su inteligencia. Y fíjense bien, el equipo completo para conquistar y comprender el universo, para conquistarse y comprenderse a sí mismo, para asumir la totalidad de su destino. La teosofía enseña que hay la posibilidad de que el ser humano alcance por sí mismo el estado de superconciencia, de una conciencia realmente despierta. La teosofía lo atribuye a la influencia de su espíritu inmortal, lo que en realidad es el ser humano. Todos sabemos, como estudiantes de teosofía, la constitución septenaria del hombre según la teosofía. Este es un resumen. Aquí está representada con círculos concéntricos, 7 círculos. El círculo del centro es Atman. Esto es lo que realmente somos en las profundidades de nuestro ser, envuelto por Woody, a su vez envuelto por Manas superior, a su vez envuelto por Manas inferior, a su vez envuelto por el astral, a su vez envuelto por el físico etero y por último el físico denso. En lo más profundo de nuestro ser está lo que realmente somos. Esta es la clasificación o división de la constitución septenaria del hombre según la teosofía. Atma, el centro de lo que realmente somos, más su envoltura búdica, más su envoltura de mana superior, mental superior, es el aspecto espiritual, simbolizado por un triángulo. Atma en la cúspide.
en un ángulo, Buddhi en el otro, el mana superior. Esto es inmortal, esto es inmortal, es impresionante. Sí, su servidor todavía está en el aspecto de comprender esta palabrita, inmortal. Manas inferior, o el cuerpo mental inferior, el cuerpo astral, el físico etérico y el físico denso forman la personalidad simbolizada por un cuaternario, el cuaternario inferior mortal. Estos 4 nuevos en cada encarnación. Ahora hay una descripción. Atman. ¿Cómo lo describe la teosofía? Es el espíritu universal, Atman, la mónada divina, el séptimo principio, el yo superior o verdadero yo, lo que realmente es el ser humano, es lo que realmente somos. Buddhi, sexto principio, el vehículo de Atman es como un contenedor de Atman, Buddhi. ¿Y qué es Buddhi? Es la facultad por encima de la mente razonadora. Es la razón pura que ejerce la discernidora facultad de intuición, de discernimiento espiritual. Nosotros tenemos mucha información y tenemos que razonarla una y otra vez para tratarla de comprender. Si influyera en nosotros nuestro sexto principio, Buddhi, no tendríamos que hacer casi nada de reflexión o de razonamiento. Llegaríamos a la verdad o lo que estemos estudiando de una manera rápida, intuitiva, discernimiento espiritual. La mente superior del hombre, o sea, su ego con mayúsculas, manas, cuando está unida de un modo indisoluble con el Buddhi, es un espíritu. Buddhi y mana superior, junto con Atman, es un espíritu. La tríada superior, el espíritu del hombre. Mana superior, que es este. Quinto principio, la mente deriva del man sánscrito, que quiere decir pensar. La mente propiamente dicha y es la que piensa en nosotros, más bien es la que debería de pensar en nosotros, el ego. Hace del hombre un ser inteligente y moral. El principio senciente que reencarna es aquí, de aquí viene la reencarnación. Es mana superior, reencarna hasta llegar hasta el plano físico. Recogiendo en sí, aquí están las experiencias terrenales. La teosofía lo califica junto con Atma y Buddhi como Atma, Buddhi y Manas. Ya habíamos dicho que es inmortal. Manas inferior. La mente o inteligencia terrestre es con la que estamos poniendo atención ahorita, con la mente inferior. Es la con la que yo estoy leyendo ahorita. Es la que hace que la personalidad se considere como yo.
engañada por el sentimiento de separatividad, se juzga distinta y separada de los demás. Es muy importante comprender esto. Nos sentimos separados de los demás. Allá están los demás y aquí estoy yo, muy, muy aparte. Kama, es muy importante también esto. Kama es la vida que se manifiesta en el cuerpo astral, en el tercer principio. Fíjense, es el atributo rudimentario de sensación o bajo la forma compleja de emoción. Se reduce a deseo. Lo que me da placer, lo atraigo. Lo que me causa un dolor, lo rechazo. Entonces, manas inferior y el astral, kama, manas. Kama, manas representa muy bien a esta persona alcohólica. Centro del hombre animal, deseos y pasiones, lascivia, lujuria, concupiscencia, sensualismo, apego a la existencia. Caray, yo nunca me había dado cuenta que esos eran defectos. Es muy interesante esto. El cerebro humano es un receptor transmisor, el cerebro humano, muy estudiado por la ciencia y ha encontrado muchas cosas en el cerebro. Por ejemplo, mediante el ojo le está llegando la imagen de este perrito. Pasa al nervio óptico y llega a la parte trasera del cerebro. Eso es lo que dice la ciencia. Y la ciencia ahí nada más se queda. Como la ciencia es muy materialista, ahí se queda. Sin embargo, la teosofía, el cerebro está a este nivel del físico denso. Entonces, la imagen pasa del físico denso, del cerebro físico denso, al etérico, luego al astral, y llega hasta el manas inferior. Y esto es muy interesante porque la imagen se forma en el cuerpo mental inferior y el cerebro es el transmisor. Aquí se queda la imagen y por medio de esta imagen no podemos confundir al perrito. Es un perrito. Ya la imagen está aquí adentro y se queda grabada. O sea, llega otra vez al cerebro y el cerebro lo identifica como un perrito. Y fíjense, lo interesante, aquí aparentemente hay un impedimento, aquí hay algo, una incomunicación, entre comillas, entre quinto, sexto y séptimo principio. Casi no hay comunicación, casi. Nosotros nos estamos moviendo a este nivel. Tenemos mucho tiempo, miles o millones de años, moviéndonos a este nivel. Luego viene el doble etérico, el segundo principio. Cualquier parte sólida, líquida y gaseosa del cuerpo físico está rodeada de una envoltura etérica. De aquí que es un duplicado perfecto del cuerpo físico. Aquí está el segundo, este es el doble etérico. Y por último, el físico denso. Este es el físico denso. El sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el cableado del sistema nervioso con el cerebro y el sistema muscular, entre otras cosas que componen a nuestro cuerpo físico. Y entonces, recordando que todos estos también
tienen su doble etérico, todos tienen su doble etérico. Es impresionante y muy bonita esta enseñanza, ¿no? Pensar que un músculo también tiene su doble etérico. Pensar que un cable eléctrico, un nervio que conduce electricidad en nosotros también tiene su doble etérico. Incluso el cerebro tiene su doble etérico, el pulmón su doble etérico, el hígado, el intestino grueso o el intestino delgado también tiene su doble etérico y, por supuesto, el sistema óseo. En el estado actual de la evolución, la mayoría de las gentes duerme. ¿Por qué? Porque su mente inferior está orientada hacia abajo. Está totalmente ocupada con la vida personal física y sus intereses, con la familia, los negocios, los gozos, las ambiciones, frecuentemente hacia su lado más oscuro y sus impulsos instintivos. La mente inferior es el asiento de la identidad de sí mismo y del egoísmo. Es con la mente que estamos funcionando ahorita. Y aquí en el cerebro, o la mente orientada hacia malas, hacia abajo y con una flecha muy gruesa, ¿eh? Y luego en la mente se origina el aspecto de yo soy, separado de los demás. Y de aquí está el origen del egoísmo. Todo esto lo podemos clasificar como un humano animal dormido, increíble, pero así es. Ahora, ¿qué hay en el ego superior? Está el centro de conciencia espiritual y en él existe, fíjense, generosidad, altruismo, olvido de sí mismo, distinción entre lo correcto y lo equivocado, virtudes que pueden inconscientemente motivar todos nuestros actos. El espectador, desafortunadamente para todos nosotros o para muchos de nosotros todavía es un espectador, nuestro aspecto superior. En él hay cualidades naturales, sacrificio, paciencia, dominio de sí, honestidad, rectitud, amor. Estas actitudes son de un ser verdaderamente humano despierto cuando influyen en cada uno de nosotros. La historia de una nación se puede resumir en las biografías de unos cuantos individuos y que siempre las minorías selectas, hombres despiertos, inician los progresos en arte, música, literatura, ciencia, filosofía, filantropía, política y religión. En esta imagen vemos a Jesús totalmente despierto. Aquí en esta imagen vemos a Pitágoras. En esta imagen vemos a Platón. En esta imagen vemos a Beethoven. Esto yo lo quise presentar ante ustedes porque era sordo y la gran música que compuso, entre ellos su novena sinfonía. Era sordo, utilizaba aparatos especiales para escuchar. En esta imagen vemos a Einstein y en esta imagen vemos a Gandhi. A veces sobresalen en el amor de Dios y al prójimo como los insignes santos y filántropos, amantes de la humanidad. Otras veces en el conocimiento del hombre y la naturaleza, como los eminentes filósofos, amantes de la verdad, sabios y científicos,
otras en su labor beneficiosa para la humanidad, como los grandes libertadores y reformadores como Gandhi. Todas estas posibilidades existen para nosotros. Recuerdo bien que hay un libro especial que dice: Jesús, ustedes harán lo que yo hice, ustedes serán lo que yo soy. Qué interesante, muy, muy interesante esas frases. Lo que realmente somos, Atman, nuestro ser interior superior espiritual, fíjense nada más, es inmortal, es divino, es feliz, es omnisciente, es omnipotente. Esos poderes y su conciencia serán nuestros a medida que aprendamos a mirar hacia Él y cumplir con los requisitos necesarios para contactarlo y se exprese en nuestra conciencia física, un despertar espiritual. Atman, lo que realmente somos. Un ser tan profundo alterará en gran medida la opinión que tenemos de nosotros mismos y el papel que en la vida podemos desempeñar. Es muy, muy importante. ¿Para qué queremos despertar? ¿Para qué queremos contactar con nuestro Atman, con lo que realmente somos? Y fíjense, el futuro de nosotros y de nuestra raza debería recaer sobre sobre nuestros hombros. Impresionante. Debería recaer sobre nuestros hombros. Para eso hay que despertar. Ese sería nuestro propósito para despertar, para ayudar a nuestros hermanos que también ellos despierten, como hay seres grandiosos que nos están ayudando, que nos están diciendo por aquí, por aquí. Por ejemplo, Buda, un ser totalmente despierto. No dejaré que llore quien yo pueda salvar. Jesús el Cristo, amaos los unos a los otros. A mí siempre me ha impresionado el consejo, ama a tus enemigos. Qué gran consejo de un hombre totalmente despierto, de un hombre que vive la vida espiritual. Todas las cosas de la vida pierden su sabor cuando se ha visto la celestial visión. Y nada es ya posible sino entregarse de lleno y sin reservas a un ideal de servicio y devoción hacia nuestros semejantes. Dentro del hombre está el camino, la verdad y la vida. Bástale despertarse de su letargo para reconocer la luz que arde en su interior. Qué grandes posibilidades hay dentro de nosotros, pero hay que trabajar intensivamente para llegar a la meta. Esa es la meta que está programada para todos nosotros. Si llegamos, por ejemplo, al estado que llegó Cristo, ya no va a ser necesario reencarnar,
Ya no va a ser necesario dolor y sufrimiento. Jesús probablemente sigue con nosotros, nos trata de guiar hacia la luz, hacia lo que realmente somos. Mi Padre y yo somos uno solo, dijo Jesús. El calvario que Jesús sufrió antes de ser crucificado es una cosa que explica lo que nos pasa mientras no somos iluminados. Para terminar, hay innumerables páginas en la historia de tu vida todavía por escribir, blancas e inmaculadas hasta ahora, hijo de tu raza y de tu época. Toma la pluma diamantina e inscríbelas con la historia de nobles hazañas, de días bien aprovechados, de años de santo esfuerzo. Así te abrirás camino siempre hacia arriba, hacia los planos superiores de la conciencia espiritual. Aquí está, hacia arriba, hacia nuestra conciencia espiritual. Todos, y si digo todos, hasta el borrachito que está tirado en la esquina de la casa, hasta la persona más negativa que haya algún día, algún momento del tiempo y en algún lugar del espacio, va a ser esto. Se va a integrar al aspecto espiritual. Gracias. De la imagen. Pues muy agradecido por esta presentación donde vemos claramente que no basta llenarse de conocimientos, sino que hay algo más importante, que es el hacer las cosas, realizarlas, el tomar las acciones de una manera responsable, desde luego atendiendo eh, el, el espíritu que este conocimiento tiene precisamente, que es eh, bajo bajo la ley del amor totalmente, desprendernos de ese egoísmo y proyectar los beneficios que podamos nosotros de acuerdo a nuestras posibilidades, por supuesto. Entonces, eh, es importante resaltar eso precisamente, ¿no? Que no basta el conocimiento, hay que tomar acciones, hay que realizarlo para que esto pueda tener un resultado favorable para quien deseamos que se tenga precisamente, que es que son los demás precisamente. Entonces, pues nuevamente te agradezco que nos hayas brindado la oportunidad de escucharte y que este conocimiento que nos has traído, deseamos que sea de utilidad en la práctica para todos nosotros. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, señor Rubén. Muy interesante la conferencia. Solamente tengo una pequeña duda, una pregunta para usted. Realmente este despertar espiritual a veces es muy doloroso llevarlo a cabo porque se nos presentan diferentes pruebas y diferentes situaciones en donde nos confronta nuestra personalidad y nuestro ego, ¿no? Y obviamente no queremos sufrir ante este dolor. Mi pregunta más concreta es, ¿por qué es necesario pasar por ese dolor para hacer un despertar espiritual? Gracias. Buenas noches. Sí, cuando yo empecé a estudiar teosofía
Al principio todo era estrellitas para mí. No me había dado cuenta que hay dolor y sufrimiento. Y llegó el momento en que me di cuenta que hay dolor y sufrimiento. Sobre todo el camino hacia arriba es muy, muy doloroso, muy, muy difícil caminarlo. Sin embargo, yo me he dado cuenta que entre más difícil es mejor. Más se aprende, más se adelanta. A mí me impacta mucho el Calvario de Jesús hacia arriba, cargando una cruz. Iba muy, muy maltratado y llevando hacia arriba una cruz. Llegó el momento que hasta se llegó a caer y lo ayudaron. Y la persona que lo ayudó a, a levantarse le dijo, yo me lo llevo. Y dijo Jesús que no. Y todavía que llega al final, clavos en las manos y en los pies. Qué terrible dolor y sufrimiento. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando yo estaba en la cruz, Padre, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Ya para terminar mi explicación, desde que aparecimos en este universo, ya estaba trazado en el destino del ser humano el dolor y el sufrimiento. Una vez escuché una plática del señor Krishnamurti diciendo, el dolor y el sufrimiento es como un diamante que tenéis en las manos. Yo casi me rebelo contra eso. ¿Cómo es posible? Pero a través de que hemos seguido estudiando, nos hemos dado que el sufrimiento tiene ahora sí, ¿qué se podría decir? Su utilidad. Yo lo veo en los alcohólicos anónimos. Increíble dolor y sufrimiento hasta que se cansan de sufrir, pierden todo hasta la dignidad y sufren mucho y empiezan a buscar la salida y encuentran a alcohólicos anónimos. Y ahí viene su conquista del alcohol. Me impresiona porque ni con regaños, ni con medicina, ni con castigos, ellos logran salir adelante del alcohol. Pero el alcoholismo los hizo sufrir intensamente, perdieron todo. Cuando salen del alcohol o del alcoholismo, es una gran transformación de ese hermano que conquistó el alcohol. Yo he estado junto a gente que fue alcohólico, pero empedernido, pero cuando lo conquistó, cuando ya dejó de ingerir alcohol, es otra persona dedicada, dedicada exclusivamente a ayudar a sus hermanos para que también salgan del alcohol. Y la pregunta, como la de usted, ¿es necesario el dolor y el sufrimiento para coronar nuestros esfuerzos hacia el aspecto espiritual? Y creo que la palabra adecuada es probablemente sí, mientras no nos demos cuenta, mientras no despertemos, ya cuando despertemos o ya cuando
ya estemos despiertos, va a ser otra cosa. Probablemente así ya despiertos, pero despiertos por tanto dolor y sufrimiento, de ahí en adelante ya no va a ser doloroso el camino. Eso yo digo, yo, quién sabe qué digan mis hermanos. Ahorita, reconsiderando en la pregunta de Pati, se me vino a la mente, si hablando a nivel físico, a nivel meramente físico, por ejemplo, un basquetbolista, un futbolista, lo que sea, vamos al deporte, que juegue cualquier deporte y para ser buen jugador necesita pasar dolor, que se cae, que se tuerce, a veces hasta se fracturan, etcétera, etcétera. Y eso hablando solo a nivel físico. Ahora, si nos vamos a niveles más elevados, que ya no es físico, yo creo que es más doloroso, porque ni siquiera lo es tangible para nosotros. Yo hablo por mí, ¿verdad? Habrá hermanos que, pues a lo mejor ya no, pero en mi caso sí. Y tomando ese comentario, dije, no, pues sí, para todo hay sufrimiento, para todo, ¿sí? ¿Cuántas veces hasta en la misma cocina nos llegamos a quemar? Y eso es que, pues es un sufrimiento. ¿Qué nos faltó? Atención, atención. Y todo eso es haciendo comentarios a mi persona. Sí, así es que Rubén, te agradezco mucho tu, tu investigación y que lo hayas compartido. Breve, preciso, conciso, muy bueno. Gracias, hermano. A Rubén, ti, Conchita, gracias a ti. Señor gracias. Rubén, ahorita con los comentarios que mis compañeros hicieron, me surgió una duda. En todo este proceso de tocar fondo, porque así lo dicen los alcohólicos, toca uno fondo para poder despertar a esa espiritualidad. En ese proceso estamos nosotros en cierta manera guiados por la divinidad o simplemente nuestro proceso es personal. Es decir, no tenemos ninguna guía. Gracias. Y tú hablas de los alcohólicos anónimos y ellos hablan de un poder superior y nosotros hablamos de Atman. Entonces, tanto dolor y tanto sufrimiento en ellos hace gritar al alcohólico o buscar la salida del alcoholismo. Yo creo que, no sé, Atman ha de estar preocupado por su personalidad alcohólica y espera la oportunidad, por pequeña que sea, para poder influir en él y que salga del alcoholismo. Es impresionante. A mí me gusta mucho a veces acudir a las sesiones de alcohólicos, porque es impresionante lo que se palpa a esos niveles. Hablan muchísimo de su poder superior y nosotros de Atman. Entonces, estaba yo pensando, ahorita que estaba yo eh, eh, preparando la plática, acá, en esta, la ven, ¿verdad? Sí. Actualmente hay un 10%, probablemente un 10% nada más, de influencia espiritual en el hombre. Por eso nada más usamos el 10% de nuestro cerebro, una flecha delgadita, en una persona que está totalmente dormida. Aquí hay un impedimento. Este se va a abrir más y más, probablemente de tanto dolor y tanto sufrimiento. Se busca hacia arriba, llega a Alcohólicos Anónimos y le empiezan a hablar de su poder superior
y empieza a desaparecer esta barrera hasta que por fin influye en el aspecto mundano del hombre, mucho del aspecto espiritual. Esto va a acabar con el dolor y el sufrimiento humano, el aspecto espiritual. Desafortunadamente, el dolor y el sufrimiento para muchos de nuestros hermanos hace buscar o hace su aspecto espiritual, aunque sea en 10%, lo hace sentir que hay algo más y lo hace sentir que tiene que buscar para llegar a esto, y encuentra Alcohólicos Anónimos. Y así es en todos los casos de dolor y de sufrimiento. Yo he visto, bueno, mi profesión, yo soy médico, yo he visto el sufrimiento, he palpado el sufrimiento y el dolor humano. Por ejemplo, en un cáncer terminal, cualquiera del cuerpo, es tanto dolor y tanto sufrimiento que el corazón se comprime de ver cómo sufre una persona. Y el grito de desesperación pidiéndole a Dios, entre comillas, tanto él como sus familiares, la curación de su enfermedad. Yo creo que sí es posible, si cada uno de nosotros hacemos el esfuerzo necesario para caminar hacia arriba, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque encuentren muchos obstáculos, vale la pena pasar tanto dolor y tanto sufrimiento. Los relatos de una persona despierta que ya encontró el aspecto espiritual son hermosos, increíblemente hermosos, que no los podemos comprender todavía porque todavía andamos en el mundo terrenal. Si subiéramos al mundo espiritual, comprenderíamos la utilidad del dolor y el sufrimiento humano. Muchas gracias, Rubén, por tu exposición tan aleccionadora, recordándonos que tenemos que voltear hacia arriba, ¿no? El Buda dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, mientras nosotros estemos enfocados en Kamamanas, hay sufrimiento. Y como todavía estamos, aunque no nos demos cuenta, atrapados por kama, por los deseos, hay sufrimiento, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que comenzar a hacer un trabajo para irnos enfocando hacia arriba y no hacia abajo, a través de un esfuerzo y de un trabajo interno, ¿sí? Y yo creo, con lo que pensaba, con la pregunta que hizo Patti, de que si estábamos guiados por a la hora de decidir, mientras no hayamos hecho nuestra conexión a través de la Antakarana con lo superior, nadie nos guía. Todo es a través del esfuerzo personal que hagamos, ¿sí? Porque si no, entonces siempre estaríamos pensando que alguien nos va a venir a ayudar a salir del sufrimiento. Y para salir del sufrimiento tenemos que trabajar nosotros internamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué volteamos hacia lo espiritual cuando se toca fondo? Porque nunca vas a voltear a lo espiritual mientras estés viviendo en el gozo. El gozo no te lleva a lo espiritual. Todas esas personas que viven embebidas, ¿sí? En los placeres, no van a voltear a lo espiritual. A lo espiritual te lleva el sufrimiento, ¿sí? Por eso el sufrimiento también es un buen aleccionador, porque deseas salir del sufrimiento y volteas hacia arriba, ¿sí? Que es lo único que nos puede ayudar de salir de, como le llaman los budistas, del samsara. Mientras estemos en el samsara, mientras estemos inmersos en lo irreal, como le llaman
en teosofía, vamos a estar viviendo con sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento, pues, nos va a acompañar mientras no lleguemos a la iluminación, porque estamos inmersos todavía en camas, nuestra personalidad todavía está en cama manas, que es lo que estamos ahorita, toda la humanidad en cama manas. Entonces tenemos que ir desarrollando nuestro mana superior para poder ir a través del conocimiento que nos ofrece la teosofía, ir haciendo un esfuerzo para poder liberarnos poco a poco de todas estas aflicciones conflictivas que nos tienen sumergidos camamanas. Eso es lo que yo le entiendo y eso es lo que yo le agradezco a la teosofía, que nos pone las enseñanzas, el conocimiento, que tenemos que reflexionarlo y tenemos que vivificarlo, porque nadie nos va a sacar del sufrimiento más que nosotros mismos. Así lo entiendo yo. Gracias, Rubén, de nuevo por tu charla y tu exposición tan bonita. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucila. Ay, gracias, mi querido hermano Rubén, pues para felicitarte y decirte que siempre me pongo muy contenta cuando Enrique nos dice que tú vas a exponer, porque todas tus exposiciones son preciosas, lo explicas maravillosamente, me encantan disfruto mucho todo. Cuando sé que tú vas a exponer, ay, me emociono porque vamos, lo más complicado, tú tienes una manera tan bonita de explicarlo que queda tan claro que yo lo disfruto muchísimo. Hay dudas que luego se me quedan atoradas, pero cuando sé que Rubén las va a decir, entonces sé que esas dudas ya no van a estar. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo. Gracias por compartir y por enriquecernos con todo esto que siempre, siempre es bueno pues tener en cuenta, repasar y sobre todo concientizarnos de esto, ¿no? De que con todo ese trabajo pues podemos despertar un poquito de donde estamos, ¿no? Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo. A ti, gracias igualmente. Con mi agradecimiento particular hacia ti, querido Rubén, y agradeciendo a todos los hermanos por su participación, pues despedimos esta conferencia que seguramente a todos nos dejará algo provechoso. Así que pues vamos a continuar presentando diferentes temas en la voz de los diferentes hermanos que nos favorecen con su participación, con su colaboración. Es Maida. Yo quería agradecerle también porque para mí fue fácil entenderlo, especialmente con todas sus ilustraciones. Y me recordé de algo que expresó usted ahí, que a medida que uno va despertando, como va dejando cosas aquí en la tierra, ¿no? Y yo, por ejemplo, que veía como novelas de Turquía. Ya no sé ni cuándo, ya no veo ninguna, pero quería decirlo porque por lo menos me recordó eso a mí, ¿no? Que uno ahora, por lo menos yo me siento que estoy despertando, tratando de aprender lo más posible y ya por lo menos, wow, dejé la novela. Muchas gracias. Qué bien. Muy bien, gracias, Maida.